Grabo clase. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de las tipologías textuales, de los tipos de textos. Yo creo que es bastante importante porque nos va a servir para hacer el comentario de texto, y no solo eso, sino porque es un contenido básico de la lengua desde el punto de vista oral como también escrito. Además, es importante conocer todos los tipos de textos, ya que cuando tengamos que enfrentarnos a un escrito, a un texto, vamos a tener que conocer de qué tipología es, ya que a partir de esa tipología el comentario cambia considerablemente. Vamos a empezar por la tipología que yo creo que es la más sencilla de reconocer, y es el diálogo. Diálogo es la participación por parte de dos o más personas que hablan en torno a un tema determinado. Para que sea diálogo, esa participación tiene que estar planificada y girar en torno a un único tema. Si se trata de un texto que no está planificado, hablaríamos de una conversación que puede ser casual, que puede además desarrollarse sobre temática muy variada. Pero, por ejemplo, un diálogo es lo que encontramos en el teatro. Ese diálogo, esa sucesión de intervenciones entre los diferentes personajes, es un diálogo. Así que el diálogo lo vamos a poder encontrar también en otras tipologías textuales, ya que un texto no puede ser únicamente de una tipología, sino que podemos encontrar una mezcla de varias. Por ejemplo, el diálogo puede estar muy presente en la narración. Un texto narrativo es aquel que cuenta una serie de acciones, un acontecimiento, nos cuenta unos hechos que van ocurriendo. Nos lo cuenta un narrador, nos cuenta una acción o acciones que van sucediendo, le van sucediendo a unos personajes en un escenario, en un lugar, y durante un tiempo determinado. El narrador puede ser interno, es decir, que además también es un personaje que participa en la acción, o puede ser externo, que puede no tener ninguna relación con esa historia, nos lo puede contar en primera persona o en tercera persona. La acción es todos esos sucesos que van aconteciendo durante el texto, durante el relato, la novela o incluso pues, la historia que nos esté contando una persona oralmente. Los personajes pueden ser primarios, protagonista y antagonista, o pueden ser secundarios. El escenario pues puede ser real, o puede ser como una ciudad como Barcelona, o puede ser imaginario como el mundo de Tolkien de El Señor de los Anillos, o el tiempo puede ser presente, pasado o futuro. Por lo tanto, son elementos de la narración, de los textos narrativos, que ya hemos dicho que puede incluir diálogo de forma directa, es decir, utilizando rayas o guiones, o también de forma indirecta, poniendo palabras en boca de uno de los personajes, utilizando distintos verbos, como por ejemplo dijo, ¿no? El siguiente tipo de texto, que además también lo podemos encontrar incluido en la narración, es bastante habitual, es la descripción, que se va a limitar a reflejar, pues puede ser un lugar, cómo es un lugar, cómo es una persona, cómo es un tiempo, una época histórica. Entonces es una sucesión de sustantivos a los que se le van añadiendo adjetivos para contarnos cómo son esos lugares y esos elementos. Suele ser una enumeración de características. Hablo de la descripción, que además puede ser objetiva
o puede ser subjetiva. Si yo digo que en el horizonte veo una montaña que con un pico nevado es bajo un cielo azul por el que vuela unos pájaros, pues estoy haciendo una descripción objetiva, o puede ser también una descripción de tipo científico. Si yo, por ejemplo, incluyo elementos como que ese paisaje me recuerda a un sueño, me recuerda a la infancia que tuve cuando paseaba por el campo mientras marchaba con mi padre, o incluso que ese paisaje me da una sensación de calidez, le estoy metiendo pues cuestiones más subjetivas. Estaría ante una descripción subjetiva. Objetiva, científica, me quedo en el espacio tal y como es, tal y como lo puedo ver o percibir, y subjetiva le estoy metiendo también recuerdos, sentimientos, emociones. Vamos con el texto expositivo, con la exposición, que estos textos lo que buscan son enseñar sobre un asunto o tema. Un texto expositivo pueden ser los libros de texto. El libro de lengua me está enseñando lengua, son textos expositivos. Un artículo sobre el coronavirus, donde me cuenta qué es la enfermedad, a quién afecta, cómo se va contagiando, cómo puedo prevenirla. Eso es también un texto expositivo porque me está dando información, ¿vale? Entonces vamos a tener diferentes tipos de textos expositivos. Aquellos que van destinados a que lo entienda un público general, sin tener que una formación muy específica sobre ese tema, se llaman textos divulgativos. Fundamentalmente los vamos a encontrar en libros de textos o en revistas, medios de comunicación general para todos los públicos. Y en cambio vamos a tener también textos expositivos especializados para un determinado tipo de público que es especialista en un tema. Por ejemplo, una revista médica, que realmente, bueno, no todos vamos por la calle comprando revistas médicas, o una revista de derecho, pues, o un libro, como decimos, de economía avanzada, ¿no? Ese tipo de textos que realmente si una persona, digamos, general se pone a leer ese texto, difícilmente va a poder entenderlo. Pues esos son los textos expositivos especializados. Vamos. Bien, estimados estudiantes, es justamente esas partes de los textos que quería compartir con ustedes en el video para eh, poder dar ya el aporte desde nuestro tema que nos toca específicamente a nosotros y que nos compete. Es un tema muy sencillo, es un tema que nos va a gustar a todos porque todos hemos estado en alguna etapa de nuestra vida eh, al tanto con estos tipos de textos o los textos comunes en su producción. Entonces siempre es darlo, siempre es bueno volver a presentarlo, si es que fuera ese el caso. Bien, tenemos los textos de textos, así como nos decía en el video, y se empezaba con el texto narrativo. Cuando nosotros decimos el texto narrativo, es que narra propiamente algún tipo de historia, algún hecho, algún acontecimiento, ¿sí? De todos estos espacios que nosotros estamos viviendo, si vamos a ver el aspecto literario, el aspecto ficcional, ya vamos a ver dentro las peculiaridades de la narrativa literaria, ¿sí? Los hechos, los conectores espaciales, los tiempos, incluso los tiempos verbales, ¿no? Siempre en el elemento narrativo tenemos esa secuencia narrativa que se denomina cuando decimos primero o en principio, ¿sí? Y cuando usamos, por ejemplo, primero, debemos de continuar aquello. No podemos simplemente decir primero y se acabó el texto, no. Sino más bien ponemos primero y por secuencia deberemos de tener un segundo punto, algún segundo tema que referirnos. Y así mismo se llega a tercero, cuarto, quinto, sexto, ¿no es cierto?
Ese es uno, por ejemplo, de los grandes errores que nosotros hemos cometido comúnmente a usar primero, segundo como un conector textual sin tener esa continuidad del mismo conector en los textos narrativos, sea un texto literario o no literario. Recordemos que texto literario hace fin que prevalece la ficción y ese aspecto de verosimilitud. Y si hablamos de un texto no literario, son los textos comunes, revistas, periódicos, todo lo que nosotros usamos en la cotidianidad que no tiene nada que ver con el aspecto ficcional, sino más bien con elementos objetivos mayormente. ¿Sí? Un ejemplo, ¿sí? De un texto narrativo dentro de una oración, de un párrafo, por ejemplo, sería este, ¿no? Usamos el primero, ¿sí? Primero llenamos nuestras maletas y luego subimos a un taxi y fuimos camino al aeropuerto. Después de eso, hicimos tal cosa, llenamos otra cosa, subimos a tal lugar, ¿sí? En esta secuencia no se da, por ejemplo, literalmente, ¿sí? Primero, segundo, tercero, pero da esa secuencia, se entiende esa secuencia. No podemos romper secuencia, decir primero llevamos nuestras maletas y luego subimos al taxi, punto, fin, se acabó. Y luego, ¿qué hiciste? Nada, no, ¿sí? Luego, ¿qué conector usa para no decir segundo? Usa el luego. Primero llegaron nuestras maletas. Segundo, subimos a un taxi. Si no queremos poner luego, podemos poner segundo, ¿no? Primero llenamos nuestras maletas. Segundo, subimos a un taxi. Tercero, fuimos camino al aeropuerto. Y por último, hicimos tal cosa, ¿cierto? Y así continuamos una secuencia. Cuando usamos ese tipo de conectores textuales es para narrar un hecho, una historia, un acontecimiento, pero teniendo una secuencia, ¿sí? Una secuencia. En este tipo de texto tenemos textos descriptivos, ¿sí? Que su palabra misma lo dice. Describimos, ¿sí? Cuando nosotros, por ejemplo, nos ponemos al espejo y decimos, hoy me voy a describir cómo soy yo, ¿sí? Me veo los aspectos más significativos de mí mismo, mis características personales. Me voy describiendo poco a poco. Soy así, tengo un color de piel morena, mis ojos, el color de mis ojos son cafés claros, y así sucesivamente, ¿sí? Me voy describiendo. La finalidad de los textos descriptivos es dar una descripción, una definición, ¿sí? La descripción tiene relación significativa con la palabra definir, ¿sí? Texto para definir. Definimos algo, definimos un objeto, definimos a un animal, una situación. Incluso podemos describir otro tipo de texto. Si me pareció que estaba aburrido, bueno, interesante, malo, bien redactado, etcétera. Sí, hasta ese tipo de texto también tenemos que tener. ¿Sí? Los textos, perdón. El texto suele girar en torno a los atributos de una cosa. Como les decía yo, si me pongo yo delante de un espejo y me quiero describir, yo voy a ver mis atributos, mis falencias, incluso a nivel físico, incluso ya como yo me conozco a nivel intrínseco también, claro que sí. Y solemos usar pronombres en tercera persona, ¿sí? Pronombres en tercera persona. Existen como tal dos tipos de textos descriptivos, ¿no? Un técnico, sí, que es el que caracteriza por hacer énfasis en la exactitud de los datos, ¿sí? Este tipo de textos comúnmente las personas que trabajan o pueden trabajar en un área técnica, ¿sí? Ingeniería o de dar informes técnicos o de una situación peculiar o de un accidente que ha ocurrido, deben tener una descripción muy técnica, ¿no? Es decir, poner énfasis en todos los datos, en todos los pequeños elementos que pueden ser relevantes en el momento de dar ese informe. Y tengo que ser muy descriptivo sobre esos temas. Y otro, tenemos un texto descriptivo literario, que esto ya es en la forma textual, ¿sí? Que son ya descripciones personales, son características que el autor o yo mismo como autor puedo otorgar de manera intencional a un objeto. ¿Para qué? Para que el lector pueda entender mayormente la obra, para que en un momento cuando vaya leyendo y dé todas las características o lea todas las características de un personaje, se lo imagine tal cual como el autor quiso que se lo vea. Esa es la peculiaridad, ¿sí? En los textos literarios y por qué la importancia, por ejemplo, de realizar varias descripciones, porque entonces se puede entender el personaje tal cual como el autor en un principio ha querido que se lo
realice. Luego tenemos los textos literarios. Como yo les decía desde un principio de la clase, no es lo mismo un texto literario o un texto no literario. Un texto literario prevalecerá la ficción, este aspecto imaginativo de crear historias, cuentos, etcétera. ¿Sí? Obviamente tiene un gran elemento que es la estética literaria. La literatura es la palabra estética, ¿sí? Decimos cosas o se dicen cosas muy bonitas, no se dice de una manera textual, ¿sí? De una manera metafórica se lo dice. Usa muchos elementos connotativos, ya decíamos anteriormente qué diferencia hay entre elementos denotativos y connotativos. Denotativo respecto al literal, tal cual como dice la palabra en el diccionario. Connotativo lo que se dice más allá de el otro significado que nosotros le damos, lo que podemos entender, lo que se puede interpretar, ¿sí? Un texto literario goza de esa estética literaria. Sí, que se pueden considerar una obra de arte, está dentro del mundo artístico, de las áreas de las humanidades. Destaca que, como les decía, es el lenguaje metafórico, es el lenguaje comparativo, pero no voy a comparar de una manera literal, sino más bien de una manera connotada, de una manera mucho más estética. ¿Sí? La palabra hecha la palabra estética propiamente. Va a ser rico en expresividad para expresarme los sentimientos, la emoción, las sensaciones que yo pueda decir en palabras. Generalmente este recurso lo usan mucho las poesías, los cuentos infantiles, incluso relatos, y algunos también hay ensayos literarios que también usan elementos metafóricos y otro tipo de lenguaje que los ensayos académicos que comúnmente usamos. Sí, lenguajes académicos van a prevalecer la de objetividad y también los estudios referidos a ese tema. En el aspecto literario no tanto. Ok, ¿sí? También tenemos textos publicitarios. Ya habríamos hablado de la publicidad también. Los textos publicitarios como tal, es como su nombre se lo indica, son textos donde prevalecerá la publicidad, ¿sí? ¿Cuál es el fin de la publicidad? Persuadir, convencer. ¿A quién? A las personas de que compren cierto producto. O al lector para que contrate algún servicio. ¿Sí? Ese es el fin de los textos publicitarios, que deben de estar dados de otro tipo de elementos, incluso elementos visuales, elementos icónicos, ¿sí? Muchas otras singularidades que nosotros debemos de tener mucho en cuenta al momento de visualizar los textos publicitarios que nosotros podamos tener a nuestro alrededor. Otro tipo de textos, ¿sí? Y estamos muy acostumbrados a ellos, son los textos periodísticos, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo, en cambio, de este tipo de textos? El de informar, ¿sí? Los textos publicitarios, ¿no? Para crear publicidad es persuadir, venderme, crearme una necesidad y venderme un producto. Los textos periodísticos, en cambio, es de informar, ¿sí? Informar lo que pasa en nuestra realidad, en nuestro entorno, estar al tanto de lo que sucede en nuestro entorno. Es algo esencial para todos saber de aquello. ¿Sí? Los textos periodísticos también aportan una opinión personal, pero tienen cierto grado de objetividad también. Y aunque también dan ese espacio de opinión para cualquier tipo de personas, es un espacio propio para esas personas, ¿sí? No está informando, sino está creando esa, esa cercanía con las personas en la que pueden expresarse y esta expresión, ¿sí? Se va a interpretar en su opinión, esa opinión que pueden tener las personas sobre un tema determinado, ¿sí? Como le decíamos, ¿no? Los textos periodísticos su objetivo es la comunicación, comunicar, la conexión periodística. Nosotros podemos encontrarlo y comúnmente lo usábamos mayoritariamente que en diarios, eh, revistas y actualmente ya en la modernidad, incluso textos periodísticos en las páginas web. En las mismas redes sociales podemos ver noticias, ya hay canales de noticias donde podemos ver tipo de textos periodísticos. Es muy distinto cuando nos quieren, a un texto publicitario que nos quieren vender un producto, a un texto periodístico que nos está informando propiamente. A este último, ya la modernidad, como es la página web y los textos periodísticos dentro de las páginas web, tenemos los textos digitales, ¿sí? Que en cambio, lo podemos encontrar en todos los medios digitales como tal, los blogs,
¿sí? Las revistas digitales, páginas web. ¿Cuál es su característica principal? Que podemos ver todo ese tipo de texto a la inmediatez, ¿sí? Yo pongo cualquier tema en Google y me va a aparecer de manera inmediata esa información. Eso que ha hecho una facilidad del medio de acceso a ese contenido que antes tal vez no podíamos encontrar, antes tal vez no estaba a nuestro alcance, hoy lo está. Los textos digitales hacen que nosotros nos conectemos con mucha más información, estamos mucho más informados, ¿sí? Ahora, todo texto, dependiendo de qué tipo de texto sea, tendrá una estructura general más allá de las características esenciales que puedan presentarse. Como les decía, un texto publicitario, ¿sí? Su objetivo es persuadir a que compre un producto, crear una necesidad de una persona. Un texto periodístico a informar. Un texto académico igual también informa, pero más que informa, socializa un avance investigativo. Así entre otras peculiares, pero hay características generales que todos los textos, todo texto, incluso los párrafos pequeños, incluyen, ¿sí? ¿Y cuál es esa estructura básica para escribir, para redactar, para tener un texto bien escrito? ¿Sí? Es tener una introducción, un desarrollo y una conclusión que comúnmente lo hemos revisado, se ha revisado, se ha visto, hemos tenido, lo hemos estudiado constantemente, ¿sí? Siempre se ha referido a ese aspecto, ¿no? ¿Qué se plantea en la introducción? La introducción nosotros planteamos eh, ya lo que vamos a tratar en el texto. Es la presentación de nuestro tema. Ya en la introducción viene nuestra tesis. Cuando hablamos de una tesis dentro del texto, vamos a hablar ya de la posición que nosotros tengamos. Es decir, por ejemplo, voy a hablar o hacer un ensayo argumentativo sobre el mejor jugador del mundo. Y mi tesis, es decir, mi posición es que yo creo que Pelé es el mejor jugador del mundo. Entonces yo voy, esa es mi tesis, voy a defender mi posición acerca de que Pelé es el mejor jugador del mundo. Esa es mi tesis, mi idea principal, si se quiere decir así, ¿ya? Sí, en la introducción voy a presentar aquello. Presento mi tema, presento mi tesis, lo que yo voy a desarrollar, lo que yo voy a defender, ¿sí? ¿Qué posición tengo? ¿Qué posición yo tomo sobre un tema determinado? Y sobre todo, ¿qué pienso de aquello? ¿Qué voy a hacer de aquello? En este caso, obviamente la mala construcción, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? En la mala construcción de las viviendas en el terremoto ocurrido en la costa ecuatoriana. Esa es mi tesis. Bueno, ese no es mi tesis, es mi tema, ¿sí? Faltaría la tesis. ¿Por qué pasó esta mala construcción? Y yo puedo decir, bueno, porque las personas que hacían esta casa no estaban preparadas para temas de sismos. Y ese es mi tesis. Entonces, aparte de eso, yo tengo mi tema. ¿Cuál es mi tema? La mala construcción de viviendas en el terremoto ocurrido. ¿Sí? ¿De qué voy a hablar? De la mala construcción. Pero ahora tomo posición de ese texto. ¿Cuál es mi posición respecto a ese tema? Mi posición, mi tesis es defender a que no estaban preparados. Entonces digo textualmente, no estaban preparados las personas. Entonces pongo, la mala construcción de las viviendas en el terremoto ocurrido en la costa ecuatoriana fue producido a causa de una mala preparación por parte de los constructores. Y yo luego hago en el desarrollo, yo aclaro el tema y mi tesis, ¿sí? ¿A partir de qué? A partir de diversos enlaces, de órdenes, de diferentes argumentos, de frases, de oraciones. Si vamos a construir un párrafo también tiene introducción, desarrollo y conclusión. Si un párrafo también comienza desde una idea principal, luego las ideas secundarias y luego ya mi aporte personal, lo que yo pienso, lo que yo interpreto, lo que yo saco, concluyo de ese tema determinado que estoy hablando, o busco construyendo una oración, ¿sí? Yo aclaro el tema. En el texto yo expongo ya la construcción o la precariedad de la construcción de esas viviendas, ¿sí? Yo voy ya, en un principio decía, ¿no? Mi tema es hablar sobre la mala construcción de las obras de las viviendas en el terremoto, ¿no es cierto? Ahora yo voy a explicar, exponer por qué o qué fue la situación precaria que se vivió en la construcción de las viviendas. Y recuerden mi posición. ¿Cuál fue mi posición? Por ejemplo, yo puse diciendo que fue causa de una mala
formación, no tenían una especialización las personas que construyeron esta casa. Entonces voy a seguir mi texto exponiendo, ¿sí? ¿Por qué considero que no tenían una buena formación? Y voy a explicar, bueno, no tenían formación porque no estaban preparados académicamente, no se me ocurre, ¿sí? Voy dando cada uno de mis argumentos para defender mi posición que yo he tomado, ¿sí? Entonces, en la introducción yo presento mi obra, presento lo que yo voy a realizar. Si es un ensayo, en el presente ensayo voy a realizar tal cosa, un recorrido histórico sobre las construcciones de las viviendas en terremoto de la Medina ecuatoriana, teniendo como posición el hecho de que las personas que las construyeron no tenían una formación especializada. Ya estoy dando mi introducción al tema, ¿sí? Ya le contextualicé de lo que yo voy a hablar y cuál es mi posición que voy a seguir durante todo ese ensayo, sobre todo ese texto, a la persona que me vaya a leer. Ya en el desarrollo, en cambio, ya ahora sí voy a argumentar, voy a poner autores, voy a poner ejemplos, citas, ¿sí? Voy a referir otras ideas, ideas secundarias, ¿sí? Que se van conectando con la idea principal de mi texto, ¿sí? Entonces yo voy desarrollando mi tema, voy desarrollando mi idea, mi posición, voy defendiendo mi posición. Luego de que yo defiendo, doy argumentos suficientes para que mi tesis, mi posición esté bien defendida y sea eso como un grado objetivo de verdad, entonces ahora voy a concluir, ¿sí? El concluir, ¿sí? No significa que vaya a ser eh, solamente un resumen de todos los aspectos que he tomado anteriormente en el desarrollo y introducción de mi trabajo, no. También se da la conclusión, ¿sí? Por la estructura, es decir, qué elementos se fueron dando, a qué hallazgos llegué. Por ejemplo, si hago un ensayo histórico, ¿sí? Y yo voy dando por qué se derrumbaron las casas en 2005 hasta el 2009, por qué a partir del 2009 ya no se derrumbaron. Entonces mi conclusión es que, bueno, se pudo observar que hubo menos información en el año 2005 al 2009, y en el 2009 al 2012, por ejemplo, ya hubo mucho más información. Entonces concluyo que fue muy bueno el año 2009, 2012, porque hubo mayor información por tales y tales motivos, ¿sí? Es decir, aparte de dar un resumen, ya doy una secuencia de todo lo que yo he dicho en el desarrollo, ¿sí? Con los puntos clave, pero ya dando ya todo ese recorrido estructural que he dado en todo el momento de la introducción y el desarrollo. En la introducción presentamos, en el desarrollo damos argumentos para defender mi posición, y en la conclusión, nuevamente, tomamos la posición que tenemos, ¿sí? Entonces, reiteramos en nuestra conclusión que todo lo que hemos revisado, todos los argumentos a los que hemos llegado, ¿sí? Nos dan que en las viviendas, por ejemplo, de terremoto, no fueron bien construidas a causa de que no tenían una buena formación las personas que lo construyeron, ¿sí? Entonces yo vuelvo a repetir mi tesis en la conclusión. ¿Para qué? Para que se vea que todo lo que he desarrollado tiene una secuencia narrativa. Si yo continúo, primero lo presento mi trabajo, luego argumento sobre mi trabajo, ¿sí? Defiendo mi trabajo y luego concluyo el por qué he tenido la razón en esa tesis, en esa posición que he tomado, o tal vez estaba en un error y no se ha cumplido esa tesis, tal vez he estado yo errando, perdón, ¿sí? Entonces, toda esta secuencia tiene que estarse, nosotros tenemos que tomar en cuenta en todos los textos, sea narrativo, sea expositivo, sea descriptivo, porque va a tener esa secuencia, ¿sí? Yo introduzco mi tema, luego lo desarrollo, lo completo y luego concluyo ese tema. Eso es referente a los textos o tipos de textos que existen, ¿sí? Y en la cotidianidad lo usamos constantemente.